16:35. Rosana, Faltan sí. ahí Ujú. ya confirmo, ya tengo cargada la lista como corresponde. Tu listado. Ah, perfecto, Sí, perfecto. 48 son. Ah, está. Si yo no veo la cantidad de alumnos, ¿me pueden decir cuántos para ir comenzando? Porque hoy tenemos ochenta y suficiente como cinco para 85. Bueno, esperar Sí. un poquito más. Mientras tanto, creo que preguntaron ahí, Leandro, si le podés poner el código de matriculación. Sí, ahí se nos adelantó una alumna y se lo voy a pasar. Ah, puso, ha compartido, sí, sí, justo eso te iba. Rosana, sí, advierten acá yo también, por lo menos, eh, eh, tu audio está muy bajo, se te Ahí, escucha muy ¿se escucha bajo, mejor? un poquito Ahí mejor. le puse, Yo escucho potente las voces de Federico y de Leandro, pero la ahí le tuya puse, está. ahí le puse todo lo que da, el volumen. Muy bajo, ¿se escucha? Ahora se te escucha un poco mejor. Sí, se te escucha bien. Ah, bueno, ahí está. Eso puse todo lo que da, el volumen. Bueno, vamos a comenzar entonces, menos introducirnos en lo que teníamos previsto para el día de hoy. Bueno, antes que nada, les damos la bienvenida a este segundo cuatrimestre en esta modalidad que nuevamente, y esta es la asignatura de fundamental jurídica, digamos, que tienen en el plan de estudio de la carrera. Están en la comisión la comisión E, conformada por los grupos 13, 14 y 15. Si alguien está con, yo siento un ruido ahí, no sé ustedes, ahí no. Ah. Bueno, más que nada es para que nos conozcan, digamos, la comisión está conformada por los profesores Leandro Amarilla, Federico Lertora, Diego Tolosa y quien les habla, Rosana Ceniquel, que soy la profesora que está a cargo de la comisión. Bueno, más que nada, en esta primer clase es sobre todo darle la bienvenida, dar un pantallazo más o menos general del contenido de la asignatura y eh, de cómo nos vamos a manejar dentro del transcurso de este cuatrimestre y la metodología a utilizar. Bueno, antes que nada, le vamos a pedir, ¿no es cierto?, para comenzar, algunas normas, digamos, básicas, como de convivencia entre nosotros, que van a ser justamente lo que nos va a permitir desarrollar de la mejor manera el temario de la asignatura. Vamos a tratar en la medida de lo posible y siempre que las contingencias propias, digamos, de la tecnología no lo impidan, tratar de comenzar horario para que sea más ordenado también, que todos en la medida de lo posible entren en el horario que va a ser 16:30, el horario de comienzo de la clase. Lo vamos a organizar en el sentido de que cualquier consulta, duda, inquietud que tengan, no relativa a temas que sean propios de la materia, sino a cuestiones de índole administrativa o cualquier otra cuestión, ustedes la canalicen o bien antes del inicio de la clase, si nos conectamos un ratito antes, o bien al finalizar la clase, cosa de no interrumpir, digamos, el desarrollo normal del tema que se está dando. No hay inconveniente en que hagan las preguntas a través del chat, porque por eso uno de los docentes que vamos hablando, por ahí nos estamos conectando con los otros y vamos viendo qué inquietudes o qué preguntas les surgen al momento del desarrollo del tema. O sea, la idea es también que los temas sean desarrollados y que haya una interacción entre nosotros como docentes y ustedes, y en qué inquietudes también nos traen ustedes, y muchas veces también nos pueden traer o canalizar inquietudes o preguntas que a lo mejor no tenemos la respuesta en el momento, pero vamos
en la medida de lo posible, tratar de evacuar esas dudas o contestarla en la clase siguiente o como sea. Bueno, antes que nada, decirles que bueno, el dictado de la materia se va a desarrollar los días martes y jueves. Esta es la comisión, que es la comisión E, como les decía, de los grupos 13, 14 y 15. Ustedes, si tienen algún inconveniente, pueden también escuchar y concurrir a escuchar las clases de los otros grupos. Lo que no hice es poner a grabar, lo que no me estoy dando cuenta. Pero Rosana, sí, Rosana, sí, ahí, voy sí, a poner ahora. un detalle, Rosana. Sí, Estuve viendo, haciendo un paneo de los alumnos que están conectados y en su mayoría tienen las cámaras apagadas. Te quería comentar eso. bueno, yo no alcanzo a ver, digamos, eso. No alcanzo a ver ahora, pero bueno, Yo los que estuve, puedan, yo les pediría que los que puedan estén en condiciones de hacerlo. Tampoco es una condición que los va a excluir de la clase, pero en la medida de lo posible sería bueno que también enciendan sus cámaras para tener un conocimiento, ustedes conocernos. Es también importante, digamos, sobre todo para el docente que está hablando, porque si no es, digamos, es como hablar a una silla vacía, como se dice. Entonces es importante también tener ese contacto y en esta situación que nos toca, digamos, dar la clase, por lo menos los que estén en condiciones y puedan hacerlo, sería muy bueno que enciendan sus cámaras, que así nos podemos ver también y conocer. Bueno, y con respecto al dictado de la clase, gracias Diego, porque yo no alcanzo a ver. Con respecto al dictado de la clase, bueno, este es el grupo de profesores, como dijimos, en varias comisiones, tenemos en distintos horarios. Ustedes cuando entran al aula virtual pueden ver que hay varias comisiones y que dentro de cada comisión están los horarios y los enlaces para acceder a cada una de las clases. Entonces, en la medida que ustedes algún momento tengan en alguna oportunidad alguna dificultad para acceder y concurrir al horario que les tocó, pueden hacerlo en otro horario, no hay ningún inconveniente. Bueno, los contenidos de la materia es una materia, es extensa, por eso también siempre se hace hincapié, tiene 14 unidades, y lo que les aconsejamos o sugerimos es que a medida que se va desarrollando la materia, ustedes vayan también haciendo una lectura, acompañando, digamos, el quizá días antes de rendir el parcial, van a hacer muchos temas para poder comprender y para poder integrar todos esos conocimientos, ya que es muy amplio, como ustedes van a poder darse cuenta una vez que empecemos a desarrollar la materia. Tiene 14 unidades. Las 6 primeras unidades van a entrar en el parcial, en el primer parcial, que por ahora la fecha del primer parcial es el 5 de octubre y el segundo parcial el 16 de noviembre. Por eso le digo por ahora, porque siempre está sujeto a cualquier eventualidad o cualquier situación que haga que cambie la fecha. ¿Sí? ¿Alguien preguntó algo? Bueno, Se ve que fue un entonces, micrófono. ¿sí, Leandro? No, se ¿Preguntó? ve que fue un micrófono nomás. No, pensé que preguntaron Este, algo. En cuanto al régimen, nosotros estamos ubicados en el régimen de promoción por pruebas parciales, por eso yo le hablaba de dos fechas de parciales, una el 5 de octubre y otra el 16 de noviembre. Y a su vez, otra carga que tienen y obligación que cumplir es la de realizar 4 trabajos prácticos en cada una de estas etapas, 4 hasta el primer parcial y desde el primer parcial hasta el final del dictado, otros 4 trabajos prácticos. En cuanto a la aprobación para poder promocionar, ahí como lo dice en el punto 1 de esta filmina, dice que se exige la entrega de 8 trabajos prácticos, por lo menos 3 en cada una de esas etapas tienen que estar aprobados, realizados, perdón, y para poder promocionar deben tener una nota mínima de 8. Si en alguno de los parciales sacan 6 o más, la posibilidad de tener un recuperatorio. Igualmente esto
lo vemos así muy por arriba, ustedes lo tienen colgado en el aula, lo leen bien, lo analizan bien, igualmente antes del parcial seguramente van a surgir las preguntas al respecto, digamos. En realidad, en relación al material de estudio, ¿de dónde van a estudiar ustedes esta materia? Prácticamente tienen todo el material que se les va a proporcionar desde la cátedra, que son las notas de cátedra, que son los archivos Word que se les suben a la plataforma, digamos, al aula virtual, en donde se desarrollan los temas que tratan cada una de estas unidades. Luego tenemos los PowerPoint, que también se les va a subir y se les va a facilitar en el aula para que puedan tener acceso de ese material. Y obviamente siempre les pedimos que se familiaricen con la lectura de los códigos y las leyes especiales, quizá alguna ley que se esté tratando en un tema en particular, que son de consulta, digamos, habitual. Las leyes son fáciles porque ustedes las acceden a través de internet si es que no tienen acceso, pero se les facilita inclusive también el código comentado, que es el Código Civil y Comercial comentado, para que ante la duda o de la falta de comprensión de algún tema, digamos, del dictado de la materia, pueden también recurrir a ese material que les va a servir como para poder aclarar los conceptos. Hasta ahí no sé si quieren agregar algo, chicos, o alguna consulta. Yo, Rosana, Sí, un sí, sí, detalle dígame. nomás. Es importante tener en cuenta que no, si bien lo pueden hacer, si así lo desean, no tienen que salir a comprar material, digamos. Todo el material va a estar subido al aula, unidad por unidad, incluso los códigos. Hay una página que es Infolec, donde se puede acceder al código, más allá que nosotros también le subimos un código comentado, así que quien desee o quien prefiere estudiar directamente de forma virtual a través de los archivos lo puede hacer, quien desea descargar e imprimirlos también lo puede hacer, pero es importante que ustedes se queden tranquilos en cuanto al material porque sí va a estar subido en el Moodle. Y por eso también la importancia de estar en constante, estar constantemente revisando o mirando el aula virtual porque todos los avisos, todo el material, todas las cuestiones prácticas que se puedan ir incorporando van a estar ahí. Así es. Gracias, Federico. Sí, sí, eso es importante, es una facilidad que ustedes tienen el tener, el contar con el material. Sabemos que también estamos en una situación muy especial y que eh, la cátedra también entiende y trata de poner al alcance de ustedes todo lo que se les va y todo lo que se les va a exigir después en el parcial y exclusivamente estudiando del material que se les da, pueden aprobar perfectamente, digamos, los parciales porque no se pregunta nada de lo que no se ve, digamos, en ese material. Rosana, Sí, 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 Diego. sí, para complementar lo que ustedes están desarrollando, los alumnos que tengan presente que el contenido que está en las notas de cátedra es el contenido que se respeta de los exámenes. Mm, Por lo tanto, los exhortamos, les sugerimos, hagan una lectura previa a cada clase y una lectura complementaria después de cada clase, porque en las clases, en el momento en que se desarrollan cada uno de los encuentros, los días martes y jueves, es un encuentro sintético de cuáles son los ejes desarrolladores de cada capítulo. Por eso es importante la lectura previa y la lectura posterior, que les va a puede permitir afianzar al momento del examen. Y por supuesto que un instante en que le ayuda a consolidar ese conocimiento que van adquiriendo durante el desarrollo de cada encuentro es al momento de realizar los trabajos prácticos. así es. Muy importante porque justamente si ustedes no van leyendo o mínimamente tienen una lectura general del tema, les va a costar mucho desarrollar esas clases que justamente, como es una materia que tiene su parte teórica y su parte práctica, necesitan volcar aquellos contenidos o conceptos teóricos en alguna situación hipotética que se le plantee en algún caso que se les va a dar en esos casos prácticos para que después ustedes lleven a la práctica, es decir, para que todos aquellos conceptos del orden jurídico que puedan aprender, los puedan volcar a la práctica en alguna situación y, digamos, sea de mayor aprovechamiento
lo que aprendan en la asignatura. Bueno, entonces, la plataforma que utilizamos este año es la del Cisco. Van a obtener otro enlace para la clase del martes que viene, porque vamos a hacer a partir de otra cuenta, así que les pedimos estén atentos también a revisar sus correos y la plataforma seguramente también en el aula virtual se va a colocar el nuevo enlace para la clase, para la próxima clase. Bueno, los trabajos prácticos después hablaremos cuando tengamos. Y bueno, acá lo que le decía el profesor recién Tolosa, que regularmente utilicen, miren los correos, miren la mensajería interna del Ciudadaní, que es la forma que tenemos de estar en contacto con ustedes y de poder brindarle cualquier información o aclararle alguna duda que ustedes tengan. Así que bueno, de esta manera les damos la bienvenida y les pedimos por favor que esta hoja de ruta, como dice este Power, que está subido al aula, la vuelvan a leer ustedes detenidamente para ver, digamos, qué condiciones se requieren para poder aprobar la materia. Así que para no distraernos más en estas cuestiones y poder arrancar con el dictado de la materia, le pedimos que por favor lo relean y si tienen alguna duda, nos pregunten también. No sé si hay alguna aclaración más que quieren hacer, chicos, o si no, alguna pregunta que surja de los alumnos. Si me permitís, Rosana, ahí en el aula material, aparte del Power, están colgadas también cómo están conformadas las comisiones y correos electrónicos de contacto de los profesores. Entonces, ante cualquier inquietud, ante cualquier inconveniente, es importante que se dirijan al profesor de su comisión o bien al adjunto a cargo de la comisión. ¿Y por qué sugiero eso? Porque muchas veces tal vez puedan escribirle a profesores de distintas comisiones o bien de otra clase y como no viene haciendo el seguimiento del curso, no viene haciendo el seguimiento de ese alumno en particular, se generan confusiones, digamos. Entonces siempre es bueno respetar su profesor a cargo o su adjunto a cargo de comisión para que les pueda sanear las dudas o le pueda dar la respuesta más acertada posible. Consultan acá, no sé si llegas a ver, Rosana, en el aula, por el tema de la grabación de las clases. Bueno, la grabación de las clases es un requerimiento que a nosotros nos hacen desde el área administrativa, pero no es, no nos permiten, digamos, dejarla, subirlas después. O sea, por eso es la posibilidad que ustedes tienen de poder concurrir a otras comisiones en el caso de no poder concurrir a este horario. Ustedes tienen otra comisión más tarde, las comisiones de la mañana o las comisiones de la siesta. También son una forma que ustedes vayan aprovechando, digamos, la posibilidad de hacer este intercambio sincrónico y de poder hacer las consultas porque les va a venir bien para poder resolver también los trabajos prácticos que se les van a pedir. Así que las clases, ya saben, pueden concurrir a cualquiera si no lo pueden hacer en este horario, pero lo grabamos estrictamente por un requerimiento que nos hace la facultad, pero no se lo facilita después. Tienen que concurrir, digamos, la idea es que vengan y concurran a una de las clases de las comisiones que están previstas, digamos. Bueno, ¿otra consulta que quieran hacer? Yo quiero achicar esto para poder ver más gente. ¿Cómo tengo que hacer? A ver, ahí veo más. Y ahí. Hasta 4 nomás puedo ver al costado. No puedo ver más personas. Para ver más, hay una flechita al costado en el que vos vas movilizando y cambiando las ventanas. Pero, pero no, yo incluso ahora Sí, te veo a vos y a no, 4 personas más. claro, porque antes yo veía más. Sí, ahora veo. Ahí está. Pero por lo menos Contesto alguna de las, sí, por favor, Fede, porque no estoy perdón, viendo Rosana, contesto pantalla. alguna de las preguntas Sí, cómo no. que veo en el chat. Sí.
En cuanto a la toma de asistencia, no se tomarán asistencias, pero los trabajos prácticos que se suban al aula van a suplantar justamente este sistema. ¿Por qué? Porque es la forma de comprobar que ustedes vienen haciendo un seguimiento del cursado. Entonces, cumplimentar con los trabajos prácticos reemplaza ese 75% de asistencia que se exigía en la presencialidad y les habilita para justamente mantener la promoción. El horario de los parciales se coordina con Secretaría Académica porque como son muchos alumnos rindiendo, se intenta buscar horarios que permitan que todos los alumnos accedan al aula sin problema. Generalmente son en el horario de la siesta, así que en ese caso coincidiría con los días de nuestra comisión, digamos, con los días y horarios de nuestra comisión. Y en cuanto a los parciales y coincidencia de clases que plantea acá Karen, esa también es una cuestión ya, si se quiere, administrativa, propia de la facultad, que lo podremos plantear en su momento, pero que excede a por ahí a la respuesta que le podemos dar nosotros como comisión. Podremos canalizarlo a través de la cátedra, pero en cuanto a las coincidencias de clases, justamente por eso se habilita a que puedan acceder a cualquier clase de cualquier comisión, pero en cuanto a las coincidencias de los parciales, sí, ya será una cuestión organizativa propia de la facultad, quien es, en definitiva, quien aprueba los días de examen según el cronograma. Ujú. Así es. Y bueno, más llegado cerca de la fecha, ya seguramente van a surgir esas cuestiones. Acuérdense, es el 5 de octubre, hasta ahora es la fecha que nos pasaron, sujeto a cualquier modificación, a cualquier cuestión, pero en principio va a ser esa fecha. Y bueno, y cualquier otra cuestión lo iremos viendo más adelante, cualquier otra duda que tengan. No sé si alguien más quiere consultar algo. No hay nada más en el chat. Por ahí, Rosana, sugerirle también que si lo hacemos de forma ordenada, encender los micrófonos también es una buena posibilidad porque para quien está dando la clase, seguir el chat, contestar las preguntas, pasar el PowerPoint, Cuesta es mucho, toda Pablo. una dificultad extra. Entonces, todas las formas que nosotros podamos humanizar más esta relación que de por sí ya es bastante técnica o bastante fría por la cuestión de la virtualidad, bueno, es bienvenida. Así que cualquier cosa, desactiven el micrófono más y siempre que tenga que ver con el momento de la clase, no hay ningún problema en cuanto a las consultas. Es más, nos gustaría que por ahí si les surge algún comentario, quieren hacer alguna referencia a lo que se esté dando, nos pidan la palabra y se les da. Siempre que sea en forma ordenada no hay problema, lo enriquece y el intercambio nos hace mejor a estar hablando acá como solos y digamos y lo hace más ameno. Y la idea es esa, digamos, poder volcar, poder hacer una materia que quizás se va a tornar, sobre todo en los primeros capítulos, bastante conceptual y abstracta, poder traerla más a la realidad y a ejemplos prácticos, y eso va a surgir a partir de los casos que ustedes planteen y que nos planteen en cada una de las clases. Que sería muy bueno, como dice Federico, que se animen a compartir lo que saben, porque todos sabemos algo, o sea, ustedes vienen con conocimientos previos, hay cosas que nosotros no sabemos y que también nos van a enseñar ustedes, así que es un ida y vuelta, así que los invitamos, los animamos a que participen. Bueno, no sé si hay otra pregunta o algo, si no, si ya podemos iniciar. Y bueno, y tengan paciencia que la profesora también es la primera vez que está en esta plataforma también. Así que por favor también un poco de paciencia. Bueno, si no hay más preguntas, entonces sí ya sacaría esto para compartir ahora como
cierro nomás, o detener acá en el De compartir. tener, exacto, de Ahí está. tener, Ahí ahí está. ahí ya estoy mejor porque veo ya más caritas. Estar tan sola. Bueno, ahora sí, ahora ya veo más, ya me siento más acompañada. Bueno, ahora vamos a ir a lo que nos compete, que es la primera clase, la primera unidad. Esperen que voy a buscar otra data. Ahí se ve. Sí, profe. Perfecto. Bueno, bueno, vamos a comenzar entonces el desarrollo de la unidad uno de la materia, y como es fundamentos del derecho civil y comercial, vamos a empezar por una noción o una definición, si se quiere, de lo que es el derecho. Quizá algunos de ustedes ya han tenido, digamos, oportunidad de leer o de conocer algún concepto de derecho, y otros, bueno, lo van a escuchar aquí por primera vez. Bueno, si nosotros buscamos una definición clásica de lo que es el derecho, podemos decir que es el sistema de normas coercibles que rige la convivencia social. Hoy cuando iniciábamos la clase, vimos que era tan importante para poder llevarnos y para poder entendernos y para poder convivir, porque de alguna manera es una convivencia lo que vamos a desarrollar de aquí a noviembre cuando terminemos el cursado, establecer normas. De la misma manera, el derecho también es un sistema de normas, pero va a regir la convivencia del hombre en sociedad. Digamos, cada uno de nosotros tenemos derechos, podemos ejercer esos derechos, pero siempre van a estar limitados justamente por los intereses de otros, de otras personas, de otros sujetos. ¿Se imaginan ustedes si cada uno anduviera por la vida haciendo lo que quisiera y en las condiciones que quisiera? No habría posibilidad de convivencia, no habría paz social, reinaría el caos. Entonces, el derecho sirve justamente para regular las relaciones entre los seres humanos, entre las personas. Entonces, de ahí de la definición que nos habla de un sistema de normas coercibles que rigen la convivencia social. A partir de esta definición podemos sacar o traer, digamos, tres elementos. Un sistema de normas, es decir, que es un conjunto ordenado y jerarquizado de normas, es decir, es decir, no es un conjunto de normas que no tienen nada que ver unas con otras, sobre todo teniendo en cuenta nuestro sistema federal de gobierno, en donde nuestra estructura de ordenamiento jurídico establece justamente jerarquía de normas. Como saben ustedes, la norma suprema es la Constitución Nacional, y todas las leyes que se dicten en su consecuencia tienen que ser tienen que estar conforme a esa norma superior. Entonces, decimos que es un sistema de normas que es coercible, de ahí el término coercible, es decir, no es la posibilidad que tiene el Estado de hacer uso de la fuerza para exigir el cumplimiento, es decir, tiene que exigirse el cumplimiento, es decir, no puede haber un acatamiento voluntario o no de esa norma. Entonces, el derecho, el Estado, digamos, tiene esa potestad o esa posibilidad de exigir que algo sea coercible, que algo es exigible a través del uso del poder público, en este caso de la fuerza pública. ¿Y que rige la convivencia social? Volvemos otra vez a lo que dijimos anteriormente. ¿Para qué están las manos entre sí? Puedan llevar una vida en paz, armoniosa, digamos, y sin conflictos, digamos. Los conflictos van a existir, pero va a permitir el derecho también resolver esos conflictos en el caso que se susciten algunas diferencias entre los intereses o los derechos de los seres humanos o de las personas que convivimos o que vivimos en una sociedad. Entonces, de ahí la importancia de el derecho para la convivencia social. Pasando ahora, vamos a ver que
El derecho también lo podemos hablar de un derecho objetivo, digamos, que lo vamos a asimilar a la norma jurídica. Es decir, cuando hablamos podemos decir derecho objetivo y lo asimilamos a la norma jurídica. Es decir, y cuando hablamos de un derecho que está vigente en un lugar y en un tiempo determinado, entonces hablamos del derecho positivo. Por ejemplo, nosotros trasladándonos ahora a la materia, podemos decir que es derecho positivo para nuestra asignatura y que lo vamos a utilizar, el Código Civil y Comercial, porque está vigente hoy, 19 de agosto, en el territorio de la República Argentina. Entonces, derecho positivo. Es esa norma jurídica que es aplicable hoy en día. Ya el Código Civil que estaba vigente y que dejó de estar vigente, que fue derogado cuando se dictó este nuevo código, ya no es derecho positivo, es decir, ya no está vigente ese código civil que teníamos antes. Entonces, derecho positivo es el que está vigente en un lugar y en un tiempo determinado. Pero también puede clasificarse, puede verse, mejor dicho, antes, Profe, puede tenerse una perspectiva, ¿sí? ¿puede explicar de nuevo eso? ¿Cuál no está vigente? No entendí eso. Ah, el derecho positivo es el derecho que está vigente en un lugar y un tiempo determinado. Yo les daba el ejemplo que el Código Civil y Comercial que ustedes van a leer y que van a utilizar para poder estudiar esta materia es derecho positivo porque está vigente hoy en nuestro país y en este momento, en esta fecha. El código de Vélez-Sarsfield, como se conocía el código anterior, que era nada más que código civil, ya no es derecho positivo, porque esas normas están derogadas, es decir, ya no existen, ya no están vigentes. A eso me refería dándole el ejemplo. Lo positivo es lo que está vigente hoy. Por eso dice el término y vigente en un lugar y en un tiempo determinado. ¿Mm? ¿Se entiende ahí? Sí, profe. No sé quién hizo la pregunta. ¿Ah? Rosana, Sí, Rosana, sí, Diego. agregaría, complementaría lo siguiente. Mencionó el profesor Lertora hoy de que una fuente de acceso a la información son las páginas oficiales con la legislación, la normativa. Aparte del código madre que tenemos, el Código Civil y Comercial, existe una serie de leyes que se van sancionando que de forma complementaria amplían o regulan algunos aspectos de la ley de fondo. Sí. Esa fuente de información es fue un sitio oficial que se llama Infoleg. Y si uno hace una búsqueda de una ley, por ejemplo, uno puede encontrar que dice texto de la norma, texto actualizado o vigente. Y uno Ujú. ingresa allí y, por ejemplo, de una ley que tiene 20 artículos, pensemos en sentido hipotético, ¿no? Eh, por ahí, de esa ley, hay 5 o 6 artículos que entre paréntesis dice texto actual que fue modificado por otra ley. Entonces, esa ley que fue sancionada, pongámosle, hace 5 años atrás, sufrió una modificación, esa modificación no fue integral, sino específica de algunos artículos. Entonces, tomando la referencia de lo que nos está enseñando la profesora Seniquel, la norma es lo que está vigente actualmente, pero una ley tiene, por ejemplo, algunos artículos que han sido modificados. Sus originales ya no están vigentes, fueron reemplazados por otros que fueron modificados por otra ley, pero están incorporados a la estructura original de la ley madre. Eso se van a dar cuenta cuando ustedes vayan familiarizándose más con la lectura, van a ver alguna ley, lo van a ver, por ejemplo, cuando veamos el derecho del consumo, la ley de defensa del consumidor tiene muchos artículos que fueron modificados, entonces va a haber modificado por ley tal, siempre es la ley 24240, pero ha sufrido diferentes modificaciones, entonces van a estar entre paréntesis, como le dice el profesor Tolosa, y eso se van a ir familiarizando ustedes a medida que vayan teniendo más lectura de los textos, digamos, de los textos de las leyes. Entonces, eso por un lado cuando hablamos de derecho objetivo. Pero también según el sujeto que participa en las relaciones jurídicas se puede clasificar el derecho y puede ser visto como derecho público o derecho privado. El derecho público rige las relaciones del Estado como poder público, es decir, va a haber relaciones de subordinación. Son las que se dan generalmente en el ámbito donde el Estado actúa como poder público, es decir, el derecho constitucional, el derecho administrativo.
en donde el particular está en una relación de subordinación en relación al Estado, es decir, hay un poder político que ejerce el Estado, y no hay simetría como lo es en el derecho privado. En el derecho privado sí se regulan las relaciones de los particulares entre sí, y también puede ser relaciones del Estado con un particular, pero cuando actúa como persona, simple persona jurídica, es decir, cuando no actúa con su poder de imperio, con su poder político, sino como persona jurídica. Supongan ustedes que el gobierno provincial alquila un local para instalar allí una oficina de un registro civil o un registro de propio automotor, o el Poder Judicial alquila un local para poder instalar allí, un inmueble, mejor dicho, para instalar un juzgado. Entonces ahí el Estado está actuando, pero no actúa como poder público, es decir, actúa como una simple persona jurídica, y podríamos decir que hay entre ellos relaciones de coordinación. Es decir, no hay una persona que tiene una mayor potestad, digamos. Es importante en esto también aclarar que la división entre derecho público y derecho privado, así como lo mostramos acá y cómo se diferencia en estos conceptos, hoy en día no es tajante, digamos. Se lo utiliza más bien a los fines didácticos, pero ustedes van a ver que están permanentemente interrelacionados, sobre todo porque hablamos de que hay una constitucionalización del derecho privado. Es decir, hay un impacto de las normas constitucionales y de todo el bloque de constitucionalidad que está formado también por los tratados internacionales de derechos humanos, que vienen a influir, digamos, y a impactar en el ámbito del derecho privado. Es decir, un juez civil que deba resolver una cuestión contractual o una cuestión en el ámbito del derecho de familia no puede estar ajeno a lo que dispongan los tratados internacionales que están incorporados por la Constitución Nacional, por ejemplo. Es decir, hay digamos, el propio Código Civil les exige eso. Entonces hay un permanente diálogo de fuentes, dice la doctrina. Entonces hay como un ir y venir de un derecho a otro. Es decir, quizás hace 20 años atrás, cuando nosotros, bueno, digo yo y Diego, porque Leandro y Fede son más jóvenes, cuando estudiábamos era tajante lo que era derecho público y lo de que era derecho privado, y es como que nos quedaba eso. Y hoy nos damos cuenta que no es así, que todas las normas, sobre todo del ámbito del derecho constitucional y del derecho convencional, que es el que emana de los tratados internacionales, se aplica a todos los ámbitos. Va a repercutir en el ámbito penal, en el ámbito civil, en el ámbito laboral. Es decir, esto es a los fines que ustedes tengan un conocimiento, como una diferenciación de las ramas. Pero el intérprete, a la hora de poder resolver una cuestión en el ámbito del derecho privado, no puede estar ajeno a estas fuentes que también emanan del derecho público, como son el derecho constitucional o convencional. Eso es para Rosana. una aclaración, digamos. Sí, Sí, Diego. para complementar para los alumnos, porque me imagino que estarán pensando, digamos, que esto es una cuestión muy teórica y que alejada de nuestra realidad. El derecho privado general, digamos, se vincula a la cuestión de las relaciones entre particulares. Por eso se habla de relaciones de coordinación. Uh-huh. El derecho público, lo dice ahí la aclaración, que relaciones de subordinación. Y entonces se deben estar preguntando, ¿y qué puedo encontrar como ejemplo de relaciones de subordinación? Pensemos en nuestra vida diaria. Las reglas de tránsito. Eh, las reglas de tránsito y quién controla esas reglas de tránsito y quién establece esas reglas de tránsito. Por ejemplo, el sentido de circulación de las calles. El sentido de circulación es una potestad que establece el municipio, a lo cual los transeúntes, los habitantes, deben adecuarse a ese sentido de orientación. Se tiene que transitar en el sentido en que dice el municipio que debe hacerse. Las vías que son de doble mano, de una sola mano, los lugares donde hay que detenerse, los lugares de prioridad, por ejemplo, los lugares que hay que respetar para las personas que tienen discapacidades, otras relaciones de derecho público que a veces, que está en el día a día, las reglas de habilitación de un comercio. ¿Quién establece? El municipio lo establece, tiene la potestad de establecer.
El particular que quiera habilitar un negocio tiene que adecuarse a esas reglas impuestas por el municipio. No se puede sentar a negociar con el municipio determinadas reglas sí y otras reglas no. Ah, Los impuestos municipales, las tasas municipales, lo que pagamos de alumbrado, de barrido, todas esas son relaciones de subordinación con el Estado, que tienen su origen en normas de derecho público, como para que tengan una orientación y una idea un poco más práctica de qué estamos hablando en esta introducción y presentación de la Si me materia. permitís, la agrego otra, algo, Rosana. sí, Un Fede. poco complementando a esto que decía Diego, si vemos cómo en el ámbito público estas relaciones de subordinación funcionan, también es importante ver que en un negocio entre privados, como podría ser, por ejemplo, un contrato de locación, de alquiler, que muchos de ustedes tendrán, eh, somos las partes las que coordinamos cómo vamos a regir nuestros derechos y obligaciones, pero con un límite, porque ahí también va a estar interesado en ciertos puntos el orden público. Y esto era lo que le comentaba a Rosana. Con este diálogo de fuentes, con esta interrelación entre lo público y lo privado, muchas veces el Estado está también interesado en la relación entre los particulares. Se habrán escuchado que hace poco hubo una reforma, para ser sintético, de la locación como contrato. Y uno de los puntos de reforma fue la obligación de las partes de anoticiar este contrato a la FIP. Bueno, justamente acá se ve cómo el Estado tiene un interés en esa relación entre los particulares, un interés más general, que en este caso sería la tributación, y cómo lo público y lo privado ya no es relación tan tajante, sino también de relación. Así es. Ahí se ve en ese ejemplo muy claro el interés del Estado de intervenir en esas cuestiones. Sí, sí. Bueno, entonces decimos las ramas del derecho positivo, ese derecho que está vigente en un momento y en un lugar determinado. Dentro del derecho público tenemos el derecho constitucional, el derecho administrativo y el derecho penal. Y dentro del derecho privado, el derecho civil, comercial y laboral. Este esquema más que nada es para que ustedes vayan viendo qué tipo de relaciones regula cada una de estas ramas del derecho. El derecho constitucional, algo ya hicimos mención hoy cuando hablamos del derecho público, que yo les dije, es un conjunto de normas y principios que están contenidos en la Constitución Nacional y en las constituciones provinciales. Nuestro sistema federal de gobierno admite entonces que la forma de gobierno que las provincias también dicten sus propias constituciones. Básicamente una constitución, tanto las nacionales como las provinciales, tienen dos partes. Una parte que lo denominamos dogmática, en donde están todas las declaraciones, derechos y garantías, que son como los principios generales o rectores, digamos, de la forma, digamos, del Estado, de la organización, y la parte orgánica, en donde se plasma la organización de los poderes del Estado. Ustedes deben conocer, obviamente, cómo se plasma esto en la Constitución Nacional, en donde describe cómo se compone el Poder Ejecutivo, cómo el Poder Legislativo, cómo el Judicial, qué atribuciones, es decir, qué facultades tienen cada uno de esos poderes. Entonces, todo eso forma parte del derecho constitucional. Entonces, estudia no solamente las declaraciones, derechos y garantías, es decir, todos los derechos que tenemos, los derechos civiles, los derechos que tenemos, el reconocimiento de los derechos a trabajar, a estudiar, a ejercer toda industrialista, el derecho de defensa en juicio, la garantía de la inviolabilidad de la propiedad, es decir, todo lo que está en la primera parte de la Constitución, y a su vez también la parte orgánica va a hablar o va a hacer referencia a cómo se estructura el Estado, es decir, cómo se componen los poderes del Estado, qué funciones cumplen cada uno de ellos. Luego tenemos el derecho administrativo, algo de esto le mencionó recién el profesor Tolosa, que es el que está cercano a nosotros, digamos, porque nos involucra a todos los habitantes, porque la administración pública no es más que un conjunto, digamos, de entes que lo que hacen es gestionar, administrar recursos para poder cumplir el Estado con las funciones más elementales, proveer de educación pública, salud,
seguridad, etcétera. Entonces, el derecho administrativo es la rama del derecho que organiza el funcionamiento de la administración pública. Y esa administración pública puede ser de distintos niveles. Hay organismos de la administración pública que van a ser nacionales, provinciales o municipales. Es decir, vamos a tener organismos nacionales, como puede ser el ANSES, vamos a tener organismos provinciales, cada provincia va a tener organismos, qué sé yo, la obra social de una determinada repartición, un organismo provincial, o municipal, un municipio determinado. Y todos establecen relaciones con los administrados, es decir, con las personas, con los sujetos eh, que necesitamos, digamos, del Estado que nos provea de las funciones más elementales, como son la salud, la educación, la seguridad, etc. Se dice que hay una relación estrecha entre ambos derechos, el constitucional y el administrativo, pero hay una diferenciación, si se quiere, podemos decir que el derecho constitucional es más estático, o sea, tiene un sentido de mayor permanencia, porque para modificar algo que está dispuesto en una constitución se requiere de un procedimiento específico, de un procedimiento de reforma. Y el derecho administrativo es más dinámico, es decir, va cambiando con mayor dinamismo, con mayor habitualidad y se va ajustando a las necesidades, digamos, del área o de la región a la que van dirigidas esas normas. Fíjense ustedes que justamente en este ámbito, en este momento, en estas circunstancias que estamos viviendo de pandemia, se ha visto mucho eso, cómo las normas de derecho administrativo, todo lo que tiene que ver con regular las actividades, el tránsito, los horarios, todo lo que se regula en cada ciudad, ven ustedes que cada ciudad, de acuerdo a su realidad, fue disponiendo medidas diferentes, digamos. Entonces podemos ver que hay también una diferenciación de acuerdo a, a la situación, a la realidad de cada lugar. Hoy, como le decía el profesor Tolosa, nosotros permanentemente estamos relacionándonos, o si se quiere, realizando eh, un vínculo con nuestra administración. Lo más inmediato es el municipio, porque todo lo que querramos hacer en nuestro ámbito, en nuestra ciudad, en nuestra localidad, siempre va a estar condicionado, limitado por las normas que emanen de ese órgano municipal. Yo escucho un ruidito, no sé si a ustedes les pasa, ¿no? Capaz que a mí no. Ah, ahí se fue. Yo no, Rosana. Ahí está, ahí está. Bueno, eso entonces el derecho administrativo. El derecho penal también forma parte del derecho público y se encarga de definir justamente, a través de un catálogo de normas, de conductas, digamos, qué conductas se consideran delitos y cuáles van a ser las consecuencias para aquellas personas que incurran en alguna de estas conductas. Entonces, el derecho penal va a definir qué conducta es homicidio, qué conducta es robo, qué conducta es estafa, etcétera. Es decir, va a tipificar, así es el término que se utiliza en el ámbito del derecho penal, es decir, va a describir una conducta y la persona que haya realizado esa acción, por eso se dice que es una acción típica, antijurídica, va a estar incurso en alguna consecuencia que puede ser la pena de prisión, de multa, inhabilitación, etc. Entonces eso también es una rama del derecho público. Y el derecho civil, que es el que nosotros vamos a estudiar, digamos, es el derecho o la rama de donde se puede decir que es la rama del derecho común, digamos, donde están los conceptos normativos fundamentales que después son tomados por otras ramas del derecho. O sea, regula al hombre como tal, es decir, nos regula a todos. Es un derecho común a todos, no importan las actividades o las profesiones que realicemos, nos alcanza a todos, ¿no? Entonces, decimos que es un derecho común porque, como ustedes van a ir viendo a medida que vamos tratando los temas, muchos de los conceptos fundamentales, como por ejemplo el de capacidad o el de acto jurídico, son conceptos para poder también seguir desarrollándolos de alguna manera. Entonces es un derecho común, como un tronco común a todos los demás derechos. Y nos alcanza a todos. Eso es
que lo tengamos en cuenta. Y el derecho comercial es la rama del derecho privado que regula las relaciones de los comerciantes, o sea, los actos jurídicos realizados por comerciantes y por las empresas, ya sea relacionándose entre ellos o también actos realizados por no comerciantes mediante el desarrollo de una actividad mercantil. También el derecho comercial, vamos a tocar aspectos del derecho comercial cuando desarrollemos el tema de empresa, vamos a ver el concepto de empresa, cuáles son los elementos de la empresa, cuáles son las obligaciones que están a cargo del empresario. Entonces todo eso vamos a ir viendo cuando hablemos en la bolilla de empresa y obligaciones del empresario. Estos son todos conceptos, o sea que no hay nada más que estudiarlos y repasarlos después con el cuadro, con la síntesis que se hace después. El derecho laboral también, como rama del derecho privado, ese es el conjunto de normas y principios que regulan la relación entre empleadores y trabajadores y entre estos y el Estado en lo relativo al trabajo subordinado, es decir, al trabajo en relación de dependencia. Van a ser todas esas normas que se van a encargar de regular y van a decir cuáles son los derechos del trabajador, cuáles son las obligaciones que tiene a cargo el trabajador, cuáles son las obligaciones que tiene el empleador. También se van a regular las cuestiones que están vinculadas al derecho colectivo del trabajo, o sea, de qué manera se van a desarrollar las actividades de las asociaciones sindicales, de los gremios, qué derechos tienen, qué normas regulan los acuerdos que van a hacer con los empleadores. Es decir, todo eso forma parte del derecho colectivo del trabajo. Bueno, hasta ahí entonces ven ustedes que volviendo a esto dijimos que el derecho positivo podríamos dividirlo en dos grandes grupos como derecho público y privado, y dentro de ellos las ramas derecho constitucional, administrativo, penal, y el derecho privado, derecho civil, comercial y laboral. Eso entonces desde el punto de vista de las distintas ramas del derecho. Vamos a ver ahora al derecho, pero desde la perspectiva del sujeto, es decir, de quién es titular de un derecho. Entonces, en ese sentido ya no hablamos de la norma jurídica como derecho objetivo, sino que hablamos del derecho subjetivo, el derecho que existe en función de un sujeto. Si yo digo tengo derecho a trabajar, tengo derecho a transitar, tengo derecho a educarme, si digo tengo derecho, estoy diciendo que tengo un poder o una facultad que me da el ordenamiento jurídico y por ende tengo la posibilidad de exigir ese derecho. Tengo derecho a la salud, entonces tengo derecho a que recibir una atención, ese poder o esa facultad, que me la da el ordenamiento jurídico, ¿no? Entonces, implica siempre una facultad de exigir a otro u otros una determinada conducta. Es decir, cuando yo digo tengo un derecho, yo tengo la facultad, es decir, como una potestad, una facultad de decir tengo la norma jurídica del derecho me habilita a exigir que se me garantice tal o cual derecho. El Código Civil y Comercial en el artículo 14 distingue y dice que hay derechos que son individuales y hay derechos que son de incidencia colectiva. Vamos a ver ahora cuáles son esos derechos individuales. En los derechos individuales, el titular, o sea, el interés es individual, o sea, son ejercidos por una persona, por su titular, o aunque varias personas sean las afectadas. Por ejemplo, el derecho a educarse. Vieron ahora cuando salieron las medidas y los decretos del Ejecutivo Nacional que impedían justamente el regreso a las clases presenciales, sobre todo en los primeros ciclos de enseñanza. Muchos padres, en forma conjunta y a través también de las defensorías de los niños, niñas y adolescentes, hicieron planteos o reclamos pidiendo el garantizar el derecho a la educación a través de acciones que eran conjuntas o colectivas, pero estaban reclamando un derecho individual que era el derecho de educar, de aprender, el derecho a la educación. Hablaban del derecho a la educación, invocaban también el derecho a la salud, sobre todo por un informe de UNICEF donde hacía referencia a los graves perjuicios en el orden psicológico que traía para los niños no asistir a la escuela, a los colegios.
Entonces, el interés siempre es individual cuando se habla de derechos individuales. Será el derecho a trabajar, a educarse, a transitar, a ejercer cualquier industria lícita, etcétera. No sé si quieren agregar algo, chicos, o alguna pregunta. No, por ahí, Rosana, escuchándote, me surgió esto también de como uno tiene una facultad o tiene un derecho, del otro lado también como correlato alguien tiene un deber, digamos, que puede ser un particular, es decir, otro sujeto, o bien el Estado mismo. Así es, sí, sí, sí. Todo implica, y sobre todo eso lo vemos más cuando veamos en la parte de obligaciones, también vemos que del otro lado siempre que hay una potestad o una facultad de exigir, va a haber del otro lado alguien a quien exigirle. Ahora vamos a ver cuando veamos ante quién pudo ser exigido un derecho. Así es. Profe, Otra cosa, ¿sí? por ejemplo, esa parte que dice, aun cuando sean varias las personas afectadas y es derecho individual, puede ser en el caso de, por ejemplo, cuando fallece una persona y le deja todas las pertenencias a varios hijos, eso. O sea, él no pueden ejercer por ello, los hijos por él, ¿no? ¿Cómo se llama cuando dejan todas las pertenencias? Se me olvidó la palabra. Vos decís en la parte de hereditaria, Sí, la cada herencia persona, esa. cada uno es titular y cada heredero es titular de un derecho diferente, aunque jurídicamente podrían plantear acciones en forma conjunta. Sería una cuestión procesal de ahí, con varias personas afectadas, vos decís. Pero el derecho es individual. Si te referís a los derechos sucesorios, a ver si interpreté bien, ¿a eso te referís a alguien que deja bienes Sí, después de su fallecimiento y se transmiten los bienes sí. a los herederos? Bueno, el derecho es individual. ¿A eso te referís? Sí, 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 gracias, profe. Y cada uno, o sea, el derecho debe ser ejercido por su titular, quiere decir que la legitimación también para reclamar, eso ya desde el punto de vista procesal, que es cuando voy a reclamar un derecho judicialmente, tengo que estar habilitado para reclamar siempre y cuando soy el titular. Por ejemplo, yo quiero reclamar, hay una persona que quiero reclamar que alguien usurpó una propiedad, mi propiedad. Entonces yo tengo un derecho individual porque soy el titular del derecho de dominio y estoy legitimado, quiere decir, estoy habilitado eh, judicialmente, digamos, para intervenir en un proceso para poder, que va a ser una acción reivindicatoria para sacar a esa persona que ha usurpado un inmueble de mi propiedad, por ejemplo. Entonces, el interés que tengo es individual, soy el titular y lo ejerzo a través de una acción judicial. Puedo reclamar ese derecho judicialmente. No sé si quieren agregar algo, chicos, otro ejemplo, algo que Sí, pueda hacer. Rosana, estoy pensando en un ejercicio práctico. A ver. Pensé que escuchamos las noticias y que todos permanentemente accedemos a... ¿Cuántas veces vemos en la televisión, vemos en redes sociales fenómenos de colisión múltiple o, por ejemplo, alguien que conducía en determinadas condiciones, no solamente colisionó contra otro vehículo, sino como efecto de esa colisión terminó afectando un negocio, un comercio, una casa, y a la vez también arrastró bienes del Estado que están colocados en la vía pública. Por el accionar de ese vehículo embistente, de ese vehículo que generó una afectación a varios en su trayecto de colisión, cada uno está afectado, son varios los afectados por ese mismo hecho en distintas dimensiones y características, y cada uno va a ejercer si quiere o no contra aquel que causó el daño. Podríamos pensarlo, digamos, como varios afectados y el ejercicio es individual. Sí. Eh, Ujú.
el dueño del local comercial, ¿puede o no, el dueño del local, ¿no? No el dueño del negocio, porque puede ser alguien que esté eh, alquilando local, por ejemplo? El dueño puede reclamarle al autor de la colisión. El dueño del local, el que explota la actividad comercial, a su vez lo puede o no demandar. El puede o no demandar. Como hecho, afectó a varias partes en forma individual y cada uno afectado individualmente decidirán o no ejercer ese derecho, esa facultad, por ejemplo, al resarcimiento. Claro. Que ese resarcimiento puede limitarse a un resarcimiento estrictamente material o económico o también un resarcimiento moral o ambos Está también muy reclamar. claro el ejemplo. Gracias, Diego. ¿Cómo va a ser ese resarcimiento? Lo veremos más adelante. Ah, Hay sí, que dejar continuará. Sería en el continuará, capítulo hay que dejar el chivo para 9. las clases próximas. Así es, Esa es la intención para... continuará. Bueno, entonces, esos serían los derechos individuales. Vamos a ver los derechos de incidencia colectiva. Acá el interés que se tutela es el de toda una comunidad o un grupo de personas. Se habla de derechos de un interés difuso, colectivo o público. Los derechos colectivos de incidencia colectiva tienen un reconocimiento en nuestra Constitución Nacional. El artículo 43 expresamente los reconoce y los habla justamente de la protección al medio ambiente y al derecho de los consumidores, por ejemplo. Entonces el interés no es individual, como vimos recién en el ejemplo anterior, sino colectivo. Es decir, la afectación, se protege un interés que es de un grupo, ¿eh? De un grupo o de la comunidad toda. Por ejemplo, ahí se ve claramente la afectación de un interés de incidencia colectiva, por ejemplo, en un amparo por una cuestión ambiental, en donde una fábrica instalada en tal o cual localidad afecta, digamos, el medio ambiente y produce problemas de salud, por ejemplo, en una determinada localidad. Eh, entonces, todo el grupo, digamos, todos los habitantes de esa localidad están afectados. No solo afecta su derecho a vivir en un ambiente sano, sino también puede afectar al derecho a tener una salud, a tener salud, ¿no es cierto? Entonces, se dice que la legitimación activa es difusa. ¿Qué quiere decir legitimación activa? Cuando hablamos de legitimación estamos hablando ya de una acción judicial, es decir, la acción para reclamar ese derecho. Es difusa, dice. O sea, cualquier persona, pueden ir todos los vecinos de la localidad X a reclamar, o pueden ir un grupo de 20 vecinos. La fábrica de X está produciendo daños en el medio ambiente y en la salud de sus habitantes. También lo pueden hacer a través de asociaciones, que vamos a ver más adelante también qué son las asociaciones cuando hablamos de las personas jurídicas. Por ejemplo, cuando se trate de algún problema que afecte, algún conflicto, un derecho que afecte a los derechos de los consumidores, vamos a ver que ese reclamo se le puede hacer a través de la representación de estas personas jurídicas, que son las asociaciones de consumidores. O también el defensor del pueblo, que es un órgano que está establecido constitucionalmente, digamos, que también tiene la posibilidad de ejercer la defensa de los intereses colectivos, sobre todo en el tema de aumentos de tarifas, por ejemplo, cuando tengan que hacerse, defiende, digamos, los intereses de la comunidad en general. Entonces ahí vemos que es diferente acá. Acá el interés que se está protegiendo es de un grupo de personas o de toda una comunidad. Y en el derecho individual, el interés... Rosana, Sí, sí, sí. para que los Diego. alumnos puedan llevar digamos, de manera materializar lo que estamos explicando, que hace en nuestra realidad regional, estamos hablando de, por ejemplo, lo que muchas veces se conoce en los medios de comunicación como la tala indiscriminada de bosques, cuestión de la fumigación en el interior, sobre todo en aquellas localidades que están cerca de zonas rurales que están altamente fumigadas.
por ejemplo, el tema de la pesca indiscriminada, que se hace también en nuestra región. Es decir, cuando hay en juego un bien que es de toda la comunidad y que uno o varios de los afectados pueden accionar judicialmente para su preservación, para su cuidado o para su Claro, restauración. sí, sí, siempre para traerlo más. Bueno, estos derechos subjetivos, que dijimos que los derechos van a ser clasificados también de acuerdo al sujeto titular, van a haber otro tipo de clasificación que vamos a ver, que son, hay derechos subjetivos que van a tener un contenido patrimonial o económico. Eso van a ser los derechos reales y los derechos creditorios o las obligaciones, como vamos a ver también en una unidad específica de obligaciones. Entonces, ¿cómo podemos definir a los derechos patrimoniales? Sus derechos subjetivos patrimoniales son aquellos que tienen un objeto que pueden valorarse económicamente. Esa es la característica que los distingue de otros derechos extrapatrimoniales. Entonces, el derecho puede ser un derecho real, entendido como la facultad, poder o señorío que se tiene sobre una cosa, por ejemplo, el derecho de propiedad, el dominio sobre un inmueble, o también lo vamos a ver, ese derecho se ejerce sobre una cosa, ¿no es cierto? Y que le da al titular del derecho de propiedad, le da al titular de ese derecho de real, determinadas facultades. Puede usar de la cosa, puede gozar, puede disponer, es decir, puede, si quiero, puedo venderla, puedo alquilarla, quiere dentro de las facultades, digamos. Cuando vamos a ver las características del dominio también, que tiene que ser usado, digamos, ejercido ese derecho, no de acuerdo a un ejercicio regular. También tenemos otro derecho de contenido económico, que son los derechos creditorios, las obligaciones o derechos personales, que es cual un sujeto que se denomina acreedor tiene la facultad de exigir a otro que se denomina deudor el cumplimiento de una prestación, de dar, hacer y no hacer. Eso es lo que hoy le decía Federico. Dentro de todo derecho nosotros tenemos de un lado la persona o el sujeto activo y del otro lado el sujeto pasivo. Uno tiene la facultad de poder exigir y el otro tiene que responder, digamos. En el caso de los derechos creditorios, tiene el sujeto eh, cumplir una prestación. En el ejemplo que les dio hoy Diego digamos, el obligado a reparar, en este caso, sería el deudor de la obligación, ¿no es cierto? Que tiene que dar, tiene que dar, en este caso, será una indemnización de, perdón, una indemnización de daños y perjuicios. Va a tener que cumplir con una determinada condena o prestación. O en el caso de un contrato de locación, la obligación del locador será poner a disposición el inmueble locado y la obligación del locatario pagar del 1 al 10 de cada mes, como dice el contrato, el importe de la locación. Entonces, vemos que de ambos lados existe un vínculo, existe una obligación, un sujeto activo y un sujeto pasivo. Entonces, esos son los derechos que tienen un contenido económico o patrimonial. Pero también vamos a tener otros. Ah, dentro de los derechos que tienen contenido económico también están los derechos intelectuales. O sea, tenemos los reales, los de crédito o las obligaciones y los derechos intelectuales o de propiedad intelectual. Esto es algo que ustedes habrán escuchado cuando se habla del derecho intelectual o el derecho de autor, sobre todo cuando hablan de cuestiones de obras, de música, de películas, de cine y demás. Entonces son los derechos que se ejercen sobre las obras que pueden ser del espíritu o creaciones de la mente. Por ejemplo, el derecho del autor de una novela a que digamos, tiene derecho a explotar económicamente eso si, por ejemplo, alguien quiere comprar los derechos sobre esa obra literaria para poder adaptarla para el cine o para poder llevarla al teatro, etcétera. Entonces, a cambio de por ese derecho que tiene un contenido económico, él recibe una retribución, ese autor. Lo mismo la propiedad intelectual, quien es autor de algún invento
de un procedimiento de fabricación de alguna marca, también tiene derecho a recibir a cambio una contraprestación económica por ese derecho intelectual o de propiedad intelectual. A su vez, dentro de la doctrina se habla que el contenido del derecho intelectual o el derecho de propiedad intelectual es un contenido particular, se lo considera sui generis o único en su género, porque hablan de que tiene dos aspectos. Tiene, por un lado, un contenido patrimonial, porque es la posibilidad de vender la obra, de cederla, de venderla, como yo le dije hoy, vender los derechos de una determinada obra, por ejemplo, una obra literaria o una obra musical para ser llevada al cine o al teatro, etcétera. Y extrapatrimonial porque es el derecho moral del autor también. Es decir, la paternidad de la obra hace referencia a que la persona que ha creado esa obra, ya sea esa canción, esa obra de teatro, esa novela o esa pintura, tiene derecho a que no se deforme el contenido, ni el concepto, ni lo que quiso transmitir con esa obra. A eso hace referencia el derecho moral de autor. Por eso se habla de paternidad del autor o el inventor de la obra. Pero en general, cuando nosotros veamos, vamos a ver dentro de los derechos dentro de los derechos de contenido económico, vamos a ver los derechos intelectuales, que vamos a ver exclusivamente cuando desarrollemos el tema de patrimonio en el capítulo 4, no sé, 4 o 5 por ahí. Bueno, después tenemos los derechos que no tienen contenido económico. Son aquellos que directamente no inciden en el patrimonio, no tienen un valor económico. Ahí tenemos los derechos los derechos personalísimos, es decir, aquellos que son innatos, que todos los hombres lo tenemos por el hecho de ser persona, digamos, el derecho a la vida, a la imagen, al honor, a la intimidad. Es decir, no es posible mensurar o evaluar cuánto vale una vida, cuánto vale el honor, cuánto vale la imagen, sin perjuicio de que dañar alguno de estos derechos personalísimos sí se pueden traducir, como veremos más adelante, en una indemnización de daños y perjuicios. Pero en sí no tienen valor per se, no tienen un contenido económico. Entonces se habla de que los derechos personalísimos o inherentes a la personalidad no tienen un contenido económico y por ende se los denomina como derechos subjetivos extrapatrimoniales. Otro de los derechos subjetivos extrapatrimoniales son los derechos de familia o las potestades. Son el conjunto de derechos y deberes que derivan ya sean de las relaciones o vínculos de parentesco o del matrimonio. Ahí hablamos de, por ejemplo, el supuesto que les da ahí es el de la responsabilidad parental, es decir, el conjunto de obligaciones y de derechos que tienen los padres respecto de los hijos menores de edad, es decir, desde el nacimiento hasta los 18 años, no solo tienen el deber, digamos, de educarlo, de escucharlo, de asistirlo material, espiritualmente, y tienen la obligación de brindarle una asistencia económica integral, digamos. Entonces, esa es no hay un contenido, digamos, económico, por más que el alimento digamos, la asistencia material se traduzca en algo económico, pero no por sí mismo los derechos de familia o los derechos que surgen de la familia no tienen un contenido económico, sino que están fundadas en relaciones o vínculos de parentesco. No sé si quieren agregar algo ahí, o respecto de los otros derechos extrapatrimoniales o alguna duda. Por ahí sí se me... Creo que esto vamos a poder desarrollarlo, como decía, Y eso lo vemos, eh, claro, cuando vemos cada una de las sí, unidades, porque es porque como que, tiene una amplitud de desarrollo luego claro, y con yo lo que les quería marcar también acá es que esta unidad es puramente conceptual y es cada punto que ustedes ven en esto, cada clasificación, después se va desarrollando en cada una de las unidades posteriores. Entonces también es importante que tengan esa noción o idea de cada uno de los conceptos que les vamos dando, pero más adelante lo van a comprender con mayor claridad porque vamos a dar justamente cada una de las instituciones. Vamos a ver algo de derecho de familia, vamos a
hablar un poco también de las obligaciones y demás. Entonces también ahí van a comprender el contenido y van a poder distinguir claramente cuándo es patrimonial, cuándo es extrapatrimonial, etc. Y ahora vamos a ver que también desde otra perspectiva, es decir, también se pueden clasificar los derechos subjetivos en absolutos o relativos, teniendo en cuenta frente a quienes hacemos valer ese derecho. Es lo que les decía también hoy Federico. Yo tengo un derecho, tengo una facultad o una potestad y lo hago valer frente a alguien, ¿no es cierto? El otro tiene una obligación. A veces los derechos subjetivos se hacen valer frente a toda la comunidad, a todos los integrantes de la comunidad. Entonces se conoce como derechos subjetivos erga omnes o la posibilidad de hacerlos valer frente a todos o contra todos. En ese caso, dentro de estos derechos subjetivos absolutos tenemos los personalísimos, es decir, el derecho a la vida, a la integridad, a la libertad, todos los derechos inherentes a la persona humana se pueden hacer valer frente a todos. Es decir, yo puedo exigir el respeto, el ejercicio de mi derecho personalísimo frente a todos los miembros de una comunidad, a todos los integrantes. Por eso son derechos absolutos o erga omnes. Al igual que los derechos reales. El derecho de propiedad o el de dominio también es un derecho que puedo ejercerlo frente a toda la comunidad. Es decir, tengo acciones, el ordenamiento me da como consecuencia de ser titular de un derecho real ciertas facultades y acciones para repeler, digamos, cualquier agresión a mi derecho real. Cualquier, cualquier acción de un tercero que viole o que vulnere mi derecho real, el ejercicio de mi derecho. Entonces, cuando hablamos de derechos subjetivos absolutos, decimos que lo podemos hacer a valer frente a toda la comunidad y hablamos de los derechos reales y los derechos personalísimos. Y los relativos son los derechos de familia, por otro lado, y los derechos creditorios o obligaciones. ¿Por qué decimos que son subjetivos y son relativos? Porque los derechos de familia solo pueden ser exigidos frente al sujeto, digamos, con el cual me une un vínculo de parentesco o un vínculo o una relación como consecuencia del matrimonio, por ejemplo. Yo no puedo exigir, si soy un menor de edad, alimentos a una figura, un referente, a un padrino, o una figura afín, lo tengo que ir a la persona con la que me une un vínculo paterno-filial, al padre o a la madre, digamos, porque la ley dice que son los padres los que tienen la obligación de asistir a los hijos y como consecuencia de la responsabilidad parental, poder brindar la asistencia material y espiritual a sus hijos. Y los derechos creditorios y obligaciones también tienen este carácter relativo debido a que solo puede exigirse el cumplimiento de la obligación a quien es parte de esa relación jurídica. Por ejemplo, acá le dice, solo puede exigirse el pago del precio al comprador. Es decir, si yo vendo algo a Juan, y solo a Juan le puedo exigir el pago del precio, es decir, a la persona a quien le entrego la cosa o con la persona con la que contraté, digamos, a eso se limita, a las personas que integran ese vínculo jurídico o esa relación. Por eso se habla de derechos subjetivos relativos. Va a estar circunscripto, va a estar limitado a las personas que intervienen, ya sea como acreedores o como deudores de la relación jurídica. Eso también va a quedar más claro cuando se vea concretamente el tema de las obligaciones. Bueno, entonces ahora vamos a pasar un poquito a lo que son las fuentes del derecho. ¿Por qué se habla de fuentes? Cuando nosotros decimos fuente, hoy vimos el concepto y tenemos que decir de dónde surge o dónde se origina el derecho, cómo se origina, cómo se manifiesta ese derecho. Entonces hablamos de las fuentes. Las fuentes sirven para mostrar dónde se origina o dónde se exterioriza o manifiesta el derecho. Cuando hablamos de fuentes en el ámbito del derecho civil y comercial, nos remitimos necesariamente a lo que dispone el artículo 1 del Código Civil y Comercial y establece qué fuentes debe tener en cuenta el juez para interpretar el derecho y aplicarlo en sus sentencias. Es decir, el juez lo que va a hacer es siempre resolver una cuestión, se pone a su consideración algún conflicto entre las personas que recurren, digamos, que judicializan una cuestión, y para resolver esa cuestión deberá recurrir a las fuentes que marca este artículo 1.
¿Qué dice el artículo 1 del Código Civil y Comercial? Que primero tiene que recurrir a la ley como la fuente principal del derecho, a las leyes que resulten aplicables, también a la Constitución Nacional y a los tratados internacionales, a los tratados de derechos humanos en los que Argentina, la República, sea parte. Ahí claramente se ve ya lo que hablábamos hoy de cómo hay este vínculo permanente con el derecho público. ¿Por qué? Porque los jueces también en el ámbito civil tienen que fallar de acuerdo a la Constitución y a los tratados internacionales, y también tendrá en cuenta, se tendrá en cuenta la finalidad de la norma, es decir, va a tener en cuenta cuáles van a ser los fines que tuvo el legislador al regular o al dictar una determinada ley, y también usos, prácticas y costumbres serán vinculantes cuando no sean contrarios a la ley. Ahora vamos a ver cuáles son esas fuentes. Entonces, la ley es la fuente más importante. Vieron que estaba en el primer párrafo ya del artículo 1 y dice la ley. A lo primero que debe recurrir el juez como intérprete para poder resolver una cuestión es a la ley. Y la ley es definida como la regla social obligatoria establecida por la autoridad pública. Es decir, es una regla que sirve para regir la vida de los hombres en sociedad, de las personas en sociedad, y que emana de una autoridad pública a través de un procedimiento que está establecido, en el caso de la ley en sentido formal, en nuestra Constitución Nacional, cuando establece el procedimiento de sanción de las leyes. Vamos a ver entonces que la ley establece un sentido de conducta, es decir, le da un valor a la conducta humana. Por eso es que se regula la conducta a través de una norma, a través de la ley. Es escrita, es decir, toda ley debe ser escrita, debe estar plasmada por escrito, perdón. Es general, es decir, está destinada a todos los miembros de una determinada sociedad. Es social, sirve para regir las relaciones o poder regular las relaciones entre las personas que viven en sociedad. Es obligatoria, es decir, no hay una posibilidad o una potestad de cumplir o no la ley. Cuando la ley se sanciona, adquiere vigencia, es obligatoria, emana de una autoridad competente. En el caso de las leyes, en sentido formal, serán el poder legislativo, ya sea nacional o provincial, y es coactiva, es decir, es tiene la posibilidad la autoridad competente de exigir que a través del ejercicio del poder público el cumplimiento de esa norma, de esa ley. Lo importante acá es que recordemos que es una regla social obligatoria establecida por la autoridad pública y que es la fuente principal del derecho. También puede recurrir a la costumbre, que es una práctica constante y uniforme de la conducta por parte de los miembros de una sociedad, que se realiza con la convicción de que es jurídicamente obligatorio. La costumbre va a tener dos aspectos, digamos, dos elementos, que es, primero, el elemento objetivo, es decir, es una misma conducta que se repite, como hábito se va cumpliendo. Y un elemento subjetivo, que es la realización de esa conducta se la hace con la convicción, es decir, con el convencimiento de que es obligatorio. Es decir, hay muchas costumbres que en la práctica se los toma como cuestiones válidas o obligatorias y pueden servir como fuente del derecho, siempre y cuando sirvan para interpretar la norma o para integrar la norma, nunca en contra de lo que dice la ley. Entonces el juez puede tomar una costumbre cuando tenga que interpretar alguna cuestión, por ejemplo, en materia contractual es muy habitual también que se utilice la costumbre para poder interpretar. Pónganse el caso de que una persona realice un trabajo, ya sea un plomero, un electricista, realice preste un determinado servicio a una persona y no llegan a un acuerdo respecto del monto o de los honorarios que deben pagar. Y se judicializa esa cuestión o eh, se va al juez y el juez tiene que decidir. Entonces la ley, en un artículo, digamos, del Código Civil y Comercial, se establece que puede utilizarse la costumbre como honorario, digamos, lo que es habitual o es de uso en el lugar donde se realizó el servicio y en la zona geográfica, en la región, en el lugar donde se realizó el servicio y en ese momento.
en que se lo realizó en esa época. Entonces, también utilizar determinadas cuestiones que son de uso local para poder resolver una cuestión, es decir, una cuestión interpretativa. Luego está la integrativa también, que sirve para poder integrar o algún vacío legal, digamos, cuando la ley no regula una determinada cuestión, también se puede hacer uso de la costumbre, del lugar. Hay un ejemplo que justamente lo encontré, que habla de que en las zonas donde, por ejemplo, se realiza recolección del cultivo del olivo, digamos, hay una fórmula que utilizan en las operaciones comerciales que realizan, que se llama al bulto y al barrer, es decir, la costumbre es que debe abonar el comprador todo el precio, por más que el olivo, la planta o lo que quede se haya destruido o se haya desmejorado, digamos, por alguna consecuencia o alguna inclemencia del clima, digamos. Entonces se debe abonar todo el importe comprometido o pactado. Entonces también es una costumbre en determinadas zonas, no en la nuestra, pero sí, por ejemplo, en la zona, en las regiones de Rioja, Mendoza, en donde hay, digamos, plantaciones de olivos. Eso en cuanto a la costumbre integrativa. Y la costumbre contraria a la ley, aquella que se opone a lo que dice la norma, no puede ser nunca fuente del derecho. Es decir, necesariamente tiene que regirse por lo que establece la ley. Bueno, otra de las fuentes es la jurisprudencia. La jurisprudencia es la reiterada y habitual concordancia de las decisiones de los órganos jurisdiccionales del Estado sobre cuestiones jurídicas idénticas o análogas. También van a tener una función de creación del derecho y una función de unificación. En ese sentido, lo que podemos decir que la jurisprudencia lo que viene a constituir fuente del derecho es porque los tribunales sobre determinadas cuestiones se pronuncian de manera idéntica o de manera análoga. Por ejemplo, en una cuestión particular, que es el reconocimiento del daño moral en la falta de reconocimiento de la afiliación, por ejemplo, si se lo reconoce o no, o cómo se pronuncia la jurisprudencia frente a situaciones del otorgamiento le digo por ahí ejemplos que son más del ámbito del derecho de familia, porque es lo que más tengo presente, porque es el ámbito en el que me desempeño. Por ejemplo, también la jurisprudencia, cómo se viene pronunciando respecto al otorgamiento de la guarda a personas que no son de la guarda de un niño o de un adolescente, a personas que no son parientes, pero que sí tienen un afecto, un vínculo socioafectivo con ese niño o adolescente. Es decir, la jurisprudencia también va a través de los pronunciamientos, va dando como orientaciones y sirve no solo para las reformas luego de las leyes, sino también a los jueces para poder interpretar y para poder resolver los casos que son sometidos, digamos, su, a su jurisdicción. Hay cuestiones muy técnicas que tienen que ver con la función de unificación, que se hablan de situaciones de los fallos plenarios y demás, pero me parece a mí, o no sé si ya meternos en eso ya no, que es obligatorio para los tribunales inferiores cuando un fallo es plenario, es decir, cuando el tribunal superior se unen todas las salas de un tribunal superior y dictan una resolución. Esa resolución que dictan es obligatoria para los tribunales inferiores, es decir, para tribunales que tengan menos jerarquía, pero para eso me parece que ya es complicarles más. Lo que es importante que sepan es que es una manera habitual y concordante que los tribunales tienen de pronunciarse sobre una determinada cuestión. Ahí. Y la doctrina es el conjunto de opiniones de los tratadistas y estudiosos del derecho que explican y fijan el sentido de las leyes o sugieren las soluciones para cuestiones aún no legisladas. La doctrina es todo lo que ustedes van a ver ahora cuando vean las notas de cátedra y vean las citas de los autores abajo de sus textos, de, los, de las notas de cátedra, van a ver sus autores como Borda, Alterini,
que mermaste de Carlucci, es decir, cualquier autor, quiere decir todas las personas que se dedican, son doctrinarios que se dedican a analizar, digamos, a estudiar las normas, a realizar, a realizar o desarrollar teorías, a explicar el sentido de las leyes, los alcances que tiene la ley, y también proponen los doctrinarios soluciones para alguna cuestión que no está prevista en la norma, o prevén también la modificación de alguna legislación. Entonces, esa es la labor que realiza la doctrina. Vamos a ver qué son los principios generales del derecho. También nos van a servir acá de manera introductoria, a la intérprete le van a servir, al juez le va a servir para resolver una cuestión, recurrir a estos principios, ¿no es cierto? Que son enunciados genéricos que informan a todo el ordenamiento jurídico. Es decir, son de aplicación en cualquier rama, en todas las que vimos, civil, comercial, laboral, penal, constitucional, porque son principios generales del derecho. Después cada rama tiene sus principios que son propios o particulares, digamos. El derecho laboral tiene mayores principios protectorios al trabajador, por ejemplo, en el derecho de familia, el principio de interés superior del niño, es decir, pero en general acá lo que vamos a ver es en los principios generales que informan a todo el ordenamiento jurídico. Entonces son ideas rectoras, son también, como decía un autor que me gusta mucho esta definición que da un autor que se llama Alexi, que dice, son mandatos de optimización, es decir, cómo podemos interpretar mejor y llegar a una mejor solución cuando la norma no nos da la solución, pero debemos recurrir, el juez en este caso, debe recurrir para solucionar un conflicto a los principios. Entonces, para lograr esa mejor solución, recurrir a esos principios generales del derecho. Entonces, son utilizados a la hora de interpretar y aplicar la ley. Bueno, como dijimos ya, le sirven sobre todo al juez. Dentro de los principios generales tenemos el principio de la dignidad de la persona, es decir, un principio fundamental que está establecido en el artículo 51 del Código Civil y Comercial, que habla de que la persona humana es inviolable y en cualquier circunstancia tiene derecho al reconocimiento de su dignidad. Es decir, es tan importante este principio de la dignidad humana que ahora los textos generalmente no hablan solamente de personas, sino se habla de persona digna, es decir, la dignidad es consustancial con el ser, digamos, es una cuestión de que toda persona por el solo hecho de ser persona es digna y debe ser respetada en su integralidad, digamos. Debe ser respetado y no perjudicado ni en su vida, ni en su cuerpo, ni en su salud, ni en esos derechos personalísimos que hablamos hoy, que hablábamos del derecho al honor, a la imagen, a la identidad. O sea, tiene un valor muy importante porque de la dignidad o de este derecho emanan todos los derechos humanos, es decir, es el eje del cual se desprenden todos los derechos humanos. Entonces, el centro de regulación de los derechos personalísimos, todos los derechos de la personalidad derivan y se fundan en la noción de dignidad. ¿Eh? ¿Por qué tenemos el derecho a la intimidad, al honor o a la integridad o a la libertad? Porque somos dignos, porque somos personas dignas. Y a partir de ahí tenemos toda la serie de derechos y el reconocimiento que tenemos. Inclusive hay autores que hablan de que la dignidad ni siquiera es anterior al reconocimiento del ordenamiento jurídico, es como un derecho natural, dicen algunos. Se es digno porque se es persona, entonces antes del reconocimiento. Bueno. También tenemos el derecho a la igualdad real, es decir, igualdad de derechos es un principio, perdón, el principio de la igualdad real, es la igualdad de derechos para personas que se encuentran en igualdad de circunstancias, es decir, dar un igual tratamiento a las personas que están en igualdad de circunstancias. A veces, y la misma Constitución habla de la posibilidad de adoptar medidas de discriminación positiva. ¿Qué quiere decir? Tratar de distinta manera a las personas, pero por una razón o por un fundamento. Es decir, hay determinadas personas que están en una situación de debilidad jurídica o de mayor vulnerabilidad, como es el caso de los niños, los adolescentes, o bien de los adultos mayores o de las personas con discapacidad. Entonces, en ese caso es necesario una mayor protección, un plus de reconocimiento de derechos
pero por situaciones de vulnerabilidad o debilidad en la que están esas personas, ¿eh? Entonces se interviene para paliar un poco esa debilidad. Entonces para eso va a recurrir el juez al principio de igualdad real. Eso también lo vamos a retomar cuando vemos capacidad, ahora vamos a ver también eso. Después tenemos el principio de la autonomía privada. La autonomía es la voluntad que tiene toda persona para poder obligarse por el solo hecho de querer hacerlo. Es decir, el principio de autonomía es el principio de la autodeterminación, ¿no es cierto? Solo se encuentra limitado por el orden público, es decir, que lo que yo acuerde hacer vaya en contra del orden público. Por ejemplo, me pongo de acuerdo con un grupo de personas para constituir una asociación ilícita y realizar actos de contrabando. Bueno, eso no permite, o sea, mi autonomía privada tiene un límite. Yo puedo hacer cosas, puedo determinarme, siempre y cuando me maneje dentro de los márgenes de la ley, digamos, y no incurra digamos, en actos que atenten contra el orden público. La autonomía privada tiene que ver también con la posibilidad de decidir también qué puedo hacer con mi cuerpo, cómo disponer de mi cuerpo. Eh, Se me ocurrió también el ejemplo en el caso vieron las pruebas que se realizan con el tema de las vacunaciones ahora, es un ejercicio de la autonomía privada, digamos, inscribirse en un listado para poder digamos, ser sometido a una prueba de cómo funcionan las vacunas contra el COVID. Escuchaba el otro día un especialista que decía que cada una de las etapas que iba atravesando la persona que se ofrecía para realizar le renovaban el consentimiento, entonces tenía que hacer por etapa consentir que iba a estar sujeto a esa aprobación y tenía la posibilidad de abandonar la prueba en cualquier momento. Entonces también es un ejercicio de la autonomía privada el disponer, es una forma de disponer del cuerpo también, ofrecerse como para esos estudios que ahora se están haciendo con el tema de la vacunación. La buena fe también es otro principio muy importante, sobre todo en el ámbito en el ámbito contractual, ¿no es cierto? El principio de buena fe es que los derechos deben ser ejercidos de buena fe, es decir, se basa principalmente en la confianza, es decir, actuar, no solo aparentar, digamos, que se actúa de buena fe, sino que haya una, un- una, una lealtad en el obrar, que haya un comportamiento leal, un comportamiento correcto. Si yo hago una contratación y si yo ofrezco algo, si estoy ofreciendo un vehículo y describo al vehículo con tal modelo, tal kilometraje, tal característica, que digamos responda de lo que entrego al comprador, las características respondan a lo que yo ofrecí, que me comporte con lealtad, con buena fe. Sí, ¿Sí? Rosy, respecto de la buena fe y en general de todos estos principios generales, vamos a ver qué nos parecen en cierto punto abstractos o medio, si se Sí, quiere, altos. Pero cuando veamos en el desarrollo de la materia cuestiones más particulares, vamos a ver cómo estos principios se van materializando en distintas normas que están insertas en el código. Así que si por ahí le da esa sensación de que no comprende del todo o que está muy, muy abstracto, quédense tranquilos porque esto lo vamos a ir claro. retomando a lo largo del cursado. Inclusive cuando nosotros vamos desarrollando temas de otras unidades, le vamos diciendo, ¿se acuerdan que vimos el principio tal, el de buena fe o el de autonomía? Todo vamos a volver a ver porque todo se va a ir relacionando después. Otro principio que también se aplica es el principio del abuso del derecho, que puede ser aplicado por un intérprete o por el juez, que es una forma de poner un límite al ejercicio de los derechos, digamos. Es decir, los derechos están reconocidos por el ordenamiento jurídico para ser ejercidos regularmente, es decir, sin incurrir en un abuso. Es decir, yo puedo decir, yo tengo derecho soy titular de un derecho de propiedad, eh, pero no por eso me habilita, puedo decir, tengo el derecho, la facultad de usar, gozar y disponer de mi propiedad como quiera, perfecto, pero dentro de los límites regulares, ¿no es cierto?, sin incurrir en abuso. No puedo poner
a organizar una fiesta en un departamento a las 3 de la mañana, traer 100 personas cuando, eh, cuando eso molesta en horarios inapropiados a los vecinos, es decir, cuando me estoy excediendo del uso de mi derecho y perjudicando el derecho de otro. Entonces, el límite está dado por eso, digamos, que el ejercicio del derecho siempre tiene que hacerse de manera regular, es decir, no contrariar la moral ni las buenas costumbres y obviamente no vulnerar derechos de terceros. El abuso de la posición dominante también es otro principio que puede ser utilizado, puede ser también traído a consideración por un juez cuando tenga que decidir una cuestión. Eh, y el artículo 11 de la ley habla de que lo dispuesto en los artículos 9 y 10, que se refieren a la buena fe y al abuso del derecho, también se aplican cuando se abusa de una posición dominante en el mercado, sin perjuicio de las disposiciones específicas contenidas en las leyes especiales. Es decir, hay determinados abusos que se pueden producir en el mercado por ejemplo, el monopolio, es decir, porque un solo oferente, un solo proveedor sea el que ofrezca los bienes y servicios en el mercado y eso la hace abusar de su posición y eh, eh, ofrecer ese servicio, su producto a precios exorbitantes y al consumidor no le queda otra salida que pagar porque no hay otro oferente. O también está la distorsión del mercado que puede ocasionarse cuando hay oligopolio, es decir, cuando hay pocos oferentes del producto o servicio, también eso hace que los costos sean elevados. Entonces ahí vemos cómo el Estado también puede intervenir en esas cuestiones que son más dentro del ámbito de las relaciones de consumo y regula también la ley de defensa se regula en estas cuestiones en leyes especiales como son la ley de defensa de la competencia. Es decir, hay determinadas regulaciones que evitan justamente que ocurran estas distorsiones del mercado en perjuicio de los más débiles, que quienes somos los consumidores, es decir, que los que nos vemos, digamos, en una relación en situaciones desfavorables porque o tenemos que contratar, no tenemos posibilidad de elegir otro oferente u otro proveedor porque hay una situación de monopolio, por ejemplo, respecto de un determinado producto o un servicio. ¿Mm? Entonces, Rosana, sí, Diego. sí, amén de lo que comentabas, también está la ley de abastecimiento y además que esta posición dominante no solamente afectaría al colectivo de consumidores, sino a aquellos que son intermediarios en un mercado de oferta y demanda, que son aquellas empresas o pymes que están en una posición intermedia y que muchas Claro, veces pueden sufrir en esa cuestión del mercadeo el efecto de la posición dominante, el abuso de una posición dominante, claro. sin que por ello sea un consumidor. Está, sí, 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 sí. También es importante eso. Gracias por aclarar. Sobre todo en esta época donde se ve claramente, donde los perjudicados son los intermediarios, más que nada, digamos, las pequeñas empresas, digamos. Bueno, otro de los principios es la doctrina de los actos propios, es decir, también lo que implica es una elaboración que hace la doctrina de una teoría que se denomina doctrina de los actos propios, que puede decirse que es que nadie puede actuar en contra de sus relevantes conductas o dichos anteriores. Entonces, el principio lo que hace es que protege la confianza, es decir, nadie puede realizar un acto contrario a un acto anterior, digamos, tiene que ser coherente, tiene que ser congruente, porque de esa manera se puede respetar la confianza. Es decir, por ejemplo, si yo estoy en una etapa, mejor podrá a lo mejor dar Leandro o Federico un ejemplo en materia contractual. Si estoy en una etapa preparatoria, digamos, de oferta y demanda en un contrato previo a concertar un contrato, y en forma introspectiva desisto de la contratación, es también un poco actuar faltando a la confianza de la otra parte, actuar un poco con mala fe, no ser coherente con con las como los actos preparatorios o las promesas, digamos, de contratación que realicé, ¿no es cierto? Entonces es también un poco eso, protección de la confianza, es decir, la lealtad que deben tener las partes se relaciona también mucho con el principio de buena fe.
O, por ejemplo, pretender hacer valer un documento en un juicio y después desconocerlo en otro. Por ejemplo, no puedo hacer una cosa en uno e ir contra mis propios actos, digamos, ser incoherente en una palabra o no ser congruente en mi actuar. Entonces eso también es una valoración que va a hacer el juez, digamos, en cada caso concreto. Va a poder valorar la conducta que tengan los sujetos en cuanto a su actuar, en cuanto a su proceder, si han procedido con respeto, con confianza, con lealtad, etcétera. La protección al débil es otro principio también. Bueno, en este caso también implica justamente tutelar a la parte más débil, más vulnerable de una relación. Lo vamos a ver esto cuando hablemos en las relaciones de consumo y veamos que la normativa que regula estas relaciones de consumo está centrada justamente o tiene un espíritu de protectorio hacia el sujeto más débil, hacia la persona que es el consumidor. Entonces, proteger al débil. También hay normas que regulan la protección al débil. Tenemos leyes que protegen a los niños, leyes de protección integral de los niños, niños y adolescentes, las leyes que protegen a los adultos mayores, las convenciones sobre protección de las personas con discapacidad. O sea, todas las personas que requieran de una mayor protección o intervención del Estado para digamos, como paliar un poco su situación de desventaja frente a otros y para que puedan ejercer de manera plena sus derechos. Entonces, esas son los principios que va a tener que tener en cuenta también un juez al decidir alguna cuestión. Vamos a ver ahora la ética también. La ética, ¿qué es la ética? Es parte de la filosofía que trata de la moral y las obligaciones del hombre. Es decir, el conjunto de acciones, costumbres, valores y formas de vida que desarrollan los individuos en la sociedad. Entonces, lo que hace la ética es reflexionar y comprender o tratar de entender cuándo un comportamiento es moral, digamos, cuándo es moral. Vamos a ver que la ética tiene de aplicación, generalmente cuando lo vemos nosotros en el ejercicio profesional, se aplica a todo tipo de profesiones. Es decir, la ética es una exigencia, digamos, a los profesionales que no solo requieren para el ejercicio profesional conocimientos técnicos de una determinada disciplina, sino también desarrollar esa disciplina de manera ética, es decir, con respeto a determinadas normas en relación a sus colegas, en relación a los clientes, en relación a la sociedad. Entonces, la ética se aplica a todos los individuos, es decir, esa valoración de cómo comportarnos correctamente, digamos, de manera correcta. Y existe una ética profesional que resulta propia de cada una de las disciplinas. En el caso de ustedes, que son estudiantes y que van a ser el día de mañana profesionales de las ciencias económicas, deben recibir, y es la intención, digamos, desde la formación universitaria, de recibir no solo conocimientos y contenido técnico propiamente de su disciplina o del derecho, sino también una formación ética. Es decir, yo puedo tener mucho contenido y puedo saber mucho de una disciplina, pero no ejercerla de manera ética, no proceder como debo hacerlo en forma correcta, digamos. Entonces, no solo se le va a exigir a un profesional habilidades técnicas, que conozca su profesión, sino también habilidades humanas, que se maneje con estos principios que vimos también nosotros, que también son aplicables a nosotros, a todos, el principio de buena fe, no abusar del derecho, el principio de confianza, es decir, toda esa manera de manejarse de manera correcta entre colegas, con el cliente y con la sociedad. Con el cliente, por ejemplo, solicitar información sobre los hechos, la documentación, etcétera, para poder actuar concretamente con datos, digamos, certeros, aceptar o no la tarea, no decir que voy a hacer y no le hago el trabajo, es decir, aceptar, si una persona, como bien saben ustedes, cada profesión tiene su subespecialidad y ahora está todo tan especializado que a lo mejor no soy especialista en un área, qué sé yo, en parte impositiva y bueno, y tomo un trabajo y no estoy actualizado en esa temática, entonces también es una falta ética
aceptar algo en la cual no me siento, no estoy capacitado. Lo correcto sería derivar, así como lo puede hacer un médico también, que un médico no puede saber todas las áreas o todas las especialidades. Si no conoce respecto de una cuestión determinada, tiene que derivar a un especialista. Bueno, de la misma manera en todas las disciplinas, sea un arquitecto, un ingeniero, un licenciado en administración, un abogado, lo que fuera. Entonces, formarse y actualizarse constantemente también es otra de las características, que forma parte de un compromiso ético del profesional. Es decir, no puedo pretender que voy a desarrollar mi tarea y desempeñarme como profesional durante 20 años con los conocimientos que obtuve en la facultad, porque la sociedad se complejiza, porque la realidad es otra, porque las leyes cambian en el caso de ser abogado, porque todo es Sana. todo va investigando y se van surgiendo eh, nuevos datos, digamos, nuevos avances en todas las áreas. Diego. Sí, este punto de la ética antes era mirado de una manera estática, porque era más considerado como los códigos de honor de la actividad Ujú. profesional. Hoy en día también está afectado por la evolución conceptual de lo que se entiende también como el conflicto de intereses, también con lo que significa el tema de los mecanismos de transparencia, que no solamente el Estado, los organismos públicos, sino también las empresas están implementando procedimientos de transparencia, lo que es todo lo que sea los sistemas de información del origen de los fondos. Es decir, todo está afectado de alguna manera con esta cuestión de la ética y de una nueva rama que yo no soy un experto en inglés, pero que hoy en día se habla de la parte del compliance, digamos, el análisis legal de los riesgos y de los emprendimientos y de los mecanismos a nivel de empresas. Así que todo esto tiene que ver y sobre todo en el ejercicio profesional del profesional de ciencias económicas, como para que adquiera, no solamente es el código de honor de la profesión en sí, de la actividad del contador, sino de todo esto que ha transformado hoy en día, que son los mecanismos de transparencia en la administración pública, en las empresas y lo que es el tema del conflicto de intereses. Claro. Eso por un lado con los clientes, con los colegas también es importante mantener un trato cordial, un respeto mutuo, respetar a los pares, digamos, tratar de evitar conflictos, llegar a soluciones pacíficas si es que existen diferencias. Son simples ejemplos o enumeraciones de lo que puede constituir una conducta que no es ética, digamos. Y también con la sociedad, con la comunidad en donde desempeñen. Hay algo que uno también ve con el tiempo y que es muy importante también, y el conocimiento y lo que se gana, digamos, con una actitud ética o con un comportamiento adecuado, que es el prestigio que tiene un profesional en su medio social. Es decir, siempre cuando uno recomendame un abogado, recomendame un médico, siempre es la referencia de la comunidad, ¿no es cierto?, de la sociedad en donde se desenvuelve. Ah, sí, es buen médico, es buen abogado, es buen contador, pero es bueno por la forma en que se maneja, porque es profesional, pero a la vez tiene condiciones humanas, es honesto, es responsable. Todo eso cuenta y conforma a lo largo del tiempo y en el proceso que un profesional se va formando a generar ese prestigio profesional, ¿no es cierto? Entonces, con la comunidad también debe tenerse esa conducta ética, digamos, en el entorno, en los grupos donde se mueve, grupos de interés, en, en también colaborar, en tener una actitud quizá solidaria, formar también parte de determinadas agrupaciones, ya sea de colegas o de otras agrupaciones sociales que contribuyan, digamos, en su medio. Todo eso forma parte también de lo que es el compromiso de un profesional con su comunidad y habla, digamos, de su buen ejercicio en la profesión. Entonces eso sería lo que, lo que conformaría la ética profesional. Algo de esto también se vuelve a ver cuando vemos un poco el tema de la responsabilidad y lo volvemos a tomar un poquito porque hablamos también de los códigos de ética y de la disciplina que tienen los profesionales.
y de las consecuencias que trae también, porque tenemos que ser claros también que no actuar debidamente también trae consecuencias cuando es, digamos, la actuación es contraria a lo que establecen también eh, en el caso de las personas colegiadas, sus estatutos, ay, no me sale la palabra, en el caso de que esté regulada la actividad, como un Los código, códigos de ética. los códigos de ética, el código correspondiente a esa O, profesión. o porque el tema es el siguiente, tenemos la ley de ejercicio profesional Ajá, sí, sí. y los códigos de ética de la actividad profesional. Así es. Bueno, y eso sería todo. Hoy nos extendimos un poquito, pero bueno, la idea era terminar más o menos este capítulo. Lo conveniente sería que realizaran una lectura de todos los conceptos, cualquier duda que tengan, lo conversamos en la clase que viene, pero ya les digo, como les mencionó el profesor Federico, estos conceptos los retomamos de manera permanente y sistemática en cada una de las unidades, lo volvemos a ver, lo repasamos, así que en ese sentido, quédense tranquilos que si lo que no comprendieron ahora van a ir entendiendo eh, a medida que vamos a desarrollando el programa. Ahí vi una pregunta que dice ¿cuánto dura la clase? Nosotros habitualmente hacemos de 16:30 a 18 por una razón humana. Nadie puede sostener la atención más de ese tiempo, digamos. Terminamos agotados todos y por ahí no tiene mucho sentido, digamos. Hoy se extendió un poco porque tuvimos la primera parte introductoria, introducción, digamos, de conocernos, presentarnos y hablar un poquito del manejo y de la metodología. Pero generalmente tratamos de hacerlo hasta las 18 y por ahí nos extendemos un poquito más de acuerdo al tema. Hay capítulos que son un poco más largos y podemos llegar a extendernos un poco, pero la idea es poder terminar a las 18 porque comprendemos que mantener la atención más de ese tiempo es muchísimo. Es agotador para el profesor y para ustedes escucharnos también, me imagino que sostener la atención se hace muy pesado, digamos. Bueno, y con respecto a la clase que viene, vamos a mandar un nuevo enlace, eso recuerden de mirar nomás la notificación en el suite Guaraní. Y otra cosa, intenten, bueno, los que puedan, por favor, encender sus cámaras para la próxima clase, porque la verdad que son poquitos, nos extraña que el año pasado se animaban más, me parece, y teníamos más, o si no, yo estoy viendo pocos, pero anímense y lo que quieran preguntar o cualquier cosa, estamos acá disponibles, así que eh, los invitamos a que participen y acuérdense, tratamos de empezar puntual para poder terminar a las 6, entonces empezamos 16:30 el próximo martes. Así que bueno, con esto terminamos. No sé si me faltó algo, quieren agregar chicos algo por alguna cuestión importante que omití. No, No, resonó perfecto por mí. no. Bueno, entonces sí, nos estamos encontrando el próximo martes. Que tengan un lindo fin de semana, descansen. Nos vemos Muchas gracias, el profe. martes. Chao, No, chao. hasta luego. Chao.